8:20, Central de Informaciones de RPP Noticias. Bueno, la violencia contra la mujer es un hecho que día a día está en las noticias que abordamos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos que vivir o por qué las mujeres tienen que sufrir esta violencia? ¿Por qué ahora de repente damos cuenta más de este tipo de situaciones? Antes no sucedía, ahora sí sucede. Antes las mujeres no denunciaban, ahora sí denuncian más. Hoy hablábamos, informábamos del tema de Florcita Polo. Florcita Polo, hija de Susana Díaz, una actriz. Además fue congresista, hija además del señor Augusto Polo Campos, un compositor nacional muy conocido. Va a una comisaría, denuncia a su esposo de maltrato físico y, como decíamos antes, ella es Florcita Polo, pero como Florcita Polo hay muchas mujeres en el Perú y muchas mujeres en el mundo. ¿Por qué tenemos que hablar de este tema? ¿Por qué en el día a día tenemos pues que incorporar este tema a nuestras agendas de conversación en casa, en el trabajo, de repente en una reunión social? ¿Es importante hablar de ello? Sí, es muy importante y precisamente por eso estamos con la doctora Rosario Societa en nuestra mesa de trabajo para conversar y para explicarle al público y para entender por qué suceden estos fenómenos y qué debemos hacer, cuál sería la solución. ¿Cómo está, doctora? Muchísimas gracias, Ivonne, por esta invitación, que espero algún día nunca más venir a un set de televisión. Ese sería mi mejor regalo, porque significaría que este tema que ya no es una epidemia, sino es una pandemia, cuál es la violencia familiar, habría desaparecido. Lamentablemente no es así y tenemos que seguir trabajando y bregando por hacer entender a la ciudadanía y al Estado que es importante, es medular tratar la violencia familiar como un tema de Estado, poniendo presupuesto, porque aquí se necesita presupuesto para las estaciones policiales, para el Ministerio de Salud y para tratamiento psicológico a los agresores. ¿Cómo nace la violencia contra la mujer? A ver, las relaciones siempre normales, laborales, son a veces complicadas, ¿no? Somos seres humanos que tenemos caracteres diferentes, pero la relación medular es la relación de pareja que forma una familia. La relación hombre-mujer ha sido siempre catalogada como la relación primordial, esencial. Entonces, desde la época cavernaria, el hombre salía a proveer los servicios, proveer la comida, y la mujer se quedaba en casa tratando de que su prole pueda estar sana, higiénicamente pulcra, y que, bueno, el hogar funcionara. Estas relaciones se han ido distorsionando en el sentido de que el hombre ha querido mantener una relación de dominio. Una relación vertical. Vertical y de dominio. Se acabó, basta. Yo lo que digo, eso es lo que se cumple. Entonces, cuando el varón cree que su esposa es parte del menaje de la casa, la sala, el comedor, el frigider, la mujer, allí empiezan los problemas. Pero es un tema no de ahora, es un tema de antes. ¿Por qué ahora nosotros decimos existe esta violencia contra la mujer? ¿Por qué ahora decimos nos espantamos inclusive cuando antes de repente sí existía, pero no lo sabíamos, no lo conocíamos, no lo hacíamos conocer? Bueno, pienso que ahora el tema ha hecho que los varones asesinen a sus mujeres. Estamos hablando de muchísimas mujeres que son asesinadas y envueltas en una bolsa de plástico en una camioneta de la ININCRI. Pero eso no empieza así. Es decir, nadie dice hoy día mato a mi mujer. Todo empieza con un insulto, con una ridiculización de las opiniones de la mujer, y empieza de tal manera que la mujer va creyendo que efectivamente es una don nadie, que no sirve para nada, que ni siquiera es buena sexualmente, según versiones de su marido.
Y empieza esto a cambiar hasta que viene el primer golpe. Si todos hablamos de esas señales y siempre decimos, bueno, empieza cuando te dice que no sirves, que no eres buena para esto, ¿por qué la mujer no repara en eso y enfrenta esta situación? ¿Por qué? Porque nadie quiere fracasar en el mundo espiritual de la pareja. O sea, tú puedes fracasar, ser mediocre en muchas cosas, pero es muy complicado, sobre todo para las mujeres de los sectores sociales altos, reconocer que se han equivocado en elegir pareja. Y por eso sucede este fenómeno tipo el regidor con la esposa, de que la esposa termina diciendo, bueno, no, fue un error, no debía denunciar. Ese es el patrón que tiene las codependientes, decir que eso no sucedió, decir que... Pero bueno, ahora que tú me señalas el tema de esta señorita Flor Polo Díaz, el hecho que una chica, una mujer, se plante frente a una comisaría no es que ha sido la primera vez. Ya claro, han habido algunos perdones. Ha habido algunos perdones. Algunos escaramuzas, algunos intentos y la mujer siempre dice va a cambiar, lo voy a controlar, esto no me está pasando a mí, hasta que le pasa. Para las mujeres que de repente se sienten identificadas con esta situación, ¿qué es lo que inmediatamente tienen que hacer? Poner un pare, ¿no? Para un pare, y yo quiero dirigirme, fíjate tú, al agresor. A ti que no puedes controlar tu ira, que sientes una sensación de impotencia con respecto a no poder controlar la ira. Hay, en el municipio de Lima hay un programa que se llama Oye Varón. Anda a Girón Huancavelica, yo quisiera un ratito ponerla, Girón Huancavelica, donde los lunes de 7 a 8 de la noche puedes ir y aprender a manejar la ira. No quiere decir que vas a resolver y que al día siguiente vas a ser un angelito. Ajá. Pero vamos, si tú tienes ganas de que tu mujer sea feliz, anda a Girón Huancavelica 470, quinto piso, y ahí están psicólogos gratuitos, los días lunes. Entonces, creo que si el Estado, así como el municipio de Lima, otros municipios... Claro, pero digamos, esa es una solución aislada, ¿no? Bastante particular, digamos, importante empezar por algo, pero ¿no es acaso este un tema que, como inició usted diciendo y lo veníamos conversando antes de entrar a esta entrevista, no es un tema que el Estado debe tomar como una política de salud? Ah, pero claro, una política de Estado. Es una política de Estado donde el presupuesto... Fíjense, yo podría estar a punto de decir que el país está a punto de ser declarado insano, porque las relaciones no están siendo sanas. Pero tampoco hay políticas de salud mental que tiene que ver... Porque no hay psicólogos en los colegios, por ejemplo. ¿Usted cree que también nace el tema...? Por la falta de apoyo profesional. Claro, deberían haber psicólogos gratuitos, porque ¿qué hacemos con...? Ya las penas están dadas, ya la parte legal está dada, pero si no hay una conciencia de que esto puede terminar socavando las raíces fundamentales de una sociedad, la cosa está media complicada. Doctora, se ha comprobado que pues extremar las penas no es suficiente. Dicen, bueno, vamos a ponerlo 25 o 30 años, lo que mata finalmente mata y punto. Acabó con la vida de una mujer. Claro. Y allí no pasó nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El tema no es extremar las penas. No es extremar las penas. Puede ser un elemento disuasivo, pero no ataca el problema. El problema tiene que ser atacado de su raíz, que es en la relación hombre-mujer hay problemas psicológicos y a veces psiquiátricos que no están siendo tratados desde el punto de vista estatal. El Estado tiene que meter mano al bolsillo y poner psicólogos. Yo tengo entendido que el colegio de psicólogos son como 18.000, pero de los 18.000 psicólogos hay, suponte 6.000, un tercio, o se ha muerto o no ejerce, quedan 12.000. De esos 12.000 psicólogos, ¿cuántos están en los colegios estatales? ¿Cuántos? Y de esos psicólogos, ¿cuántos conocen quechua, por ejemplo? Es decir, ¿cómo una mujer quechua-hablante o un hombre quechua-hablante agresor puede recibir tratamiento si los psicólogos no están hablando quechua? Entonces, en este país de tantos colores, de tantas razas entremezcladas, es importante
hablar de inclusión social, pero también de salud mental inclusiva. No, estamos hablando de inclusión social, correcto. Pero hablemos del agresor. Al agresor también hay que tratarlo, porque si el agresor es, digamos, sanado, fíjate tú, el año pasado la Municipalidad de Lima ha atendido a 150. Claro, es poquito, pero son 150 familias, Ivonne, con esperanza de poder vivir en paz. Correcto. Un hombre que siente que no puede controlar la ira, que se ofusca, que no sabe cómo hacer para no pegar, ahí tienes una salida. Pero también tiene que ver, doctora, y usted me puede corroborar con el tema de la disgregación de la familia y los patrones que los niños tienen en casa. Si los niños ven al papá iracundo, al papá violento con respecto a la madre, el niño también se va a criar o va a desarrollar este tipo de comportamientos, digamos, cuando llegue a su entorno social. Puede que no sea así, pero digamos, es una constante. Sí, no tengan la menor duda que es así. ¿Por qué? Porque muchas mamás dicen, no, yo aguanto por mis hijos, lo peor que haces, porque esa niña ve que a ti te violentan. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar? Un hombre que la violente, porque correcto, tal como la violentó con su mamá, el hijito varón, ¿qué va a ver? Un padre violentador, y va a imitar. Entonces, tenemos que cortar esta cadena perversa de violencia con una solución que pasa por la atención del Estado. La ministra de Salud tiene una gran misión. No puedes estar ausente, ministra, en ese tema, porque la ministra de la Mujer hace lo suyo, pero la ministra de Salud, siendo mujer, debería entender que este es un tema de salud mental y hay que ponerle punche y billete. Pero es que no hay una política articulada en ese sentido. No hay articulación, y ahí tenemos que ir caminando. A los presidentes de la región, que muchas veces no tienen ejecución de gastos, o sea, es decir, la plata se les queda y no ejecutan. Yo les ruego, les imploro que vean en esto un tema muy hermoso para poder trabajar, que es el tema de atención a los agresores. Hemos hablado del macro. Vamos a hablar del caso específico. ¿De quién? Vamos a hablar del tema específico de cómo una mujer, que se refleja en el caso de Florcita Polo, debe enfrentar este problema. Una vez que toma la decisión y dice, ya no más, no quiero que me vuelvan a maltratar más, voy a poner una denuncia. Después de ahí, ¿qué cosa? Pero no solamente Flor o la persona que es agredida, la vecina. La vecina también puede ir. Puede ir a denunciar y comprarse el pleito. Claro, puede hacerlo. Entonces, la persona que es agredida también puede hacerlo. Puedes tener dos caminos. O vas a la comisaría más cercana o a la Fiscalía de Familia Provincial, que queda, en este caso en Lima, en Azángaro, en la calle Azángaro, la cuadra 3, de turno. Entonces tú vas y formulas. Te tienen que dar un papel, un oficio al médico legista. Y tienes que pasarlo. Ay, doctora, bueno, si no lo pasas, no va a servir de nada. Entonces, no necesitas abogado tampoco para esto. Vas con el oficio y pasas el examen físico si es que ha habido agresión física, o psicológica, también un tratamiento psicológico. Entonces, luego de esto empieza el proceso. El policía no puede decirte, arregla tu problema, concilia. No hay conciliación. Arranca la denuncia hasta la fiscalía, no hay conciliación, y el juez tampoco. No hay marcha atrás tampoco. No, y el fiscal... Si la mujer diga, no, yo ya me arreglé con mi esposo. No. Bueno, te habrás arreglado con él, pero no con el Estado. El Estado sí se toma las cosas en serio, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Y lo importante de la Fiscalía de Familia, por eso que yo siempre digo, ya no vayan... Bueno, traten de ir directamente a la Fiscalía, es que la fiscal puede pedir medidas de restricción. Puede decir, ¿cómo así? El agresor no me entra más a la casa. Impedir que el agresor... pero tienes que tener, son fiscales que tienen que tener, pues, las faldas bien puestas o los pantalones bien puestos. Puedes pedir que no se acerque a la agredida. Medida de restricción de no acercamiento. Puedes pedir el impedimento de actitudes verbales,
pero sí hay inmediatamente el fiscal puede tomar este tipo de decisiones. Doctora Zacieta, el tiempo nos ha ganado, pero es importante seguir conversando sobre este tema. Muchísimas gracias por siempre estar atenta a nuestros llamados, porque el caso de Flor Polo Díaz es un caso que tiene que ver pues con las familias del Perú, con la mujer, con el respeto a la mujer y con la no violencia. Así es, país que quiere desarrollar no puede tener mujeres violentadas. País que quiere salir y mostrar un país en apogeo, tiene que meter presupuesto en este tema, que es un tema de todos. Correcto. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Rosario Zacieta, 12 del mediodía con 35 minutos.